Me desperté antes del amanecer, como siempre. Supongo que es la costumbre o tal vez las horas silenciosas me caen bien. La casa estaba oscura, salvo por el resplandor del reloj de la estufa que parpadea marcando las 5:17 con ritmo constante. ¿Alguna vez has vivido una situación que cambió tu vida para siempre? Déjanos tu comentario y hazte suscriptor porque esta historia te va a impactar de una manera que no esperabas. Llené la tetera, la puse al fuego y apoyé las manos en la encimera mientras esperaba a que el agua comenzara a temblar y silbar. Han pasado 12 años desde que Isidro se fue, y aún espero escuchar sus botas en la puerta, el roce de su chamarra, su voz llamándome por mi nombre. Paloma. Ese pensamiento me arrancó una sonrisa, aunque el dolor ya es un viejo conocido, algo que aprendí a cargar con el tiempo. Cuando la tetera silbó, vertí el agua sobre mi bolsita de té y me senté en la mesa de la cocina. A través de la ventana empañada por el frío, vi mis rosales inclinados bajo el peso de la helada de anoche. Debería haberlos cubierto. Otra cosa que dejé pasar. Escuché pasos en las escaleras, ligeros y precisos, no como el andar pesado de Emiliano. Yomara apareció en el umbral ya vestida, con un suéter gris suave y los labios pintados de un rosa pálido como flor de durazno. Como siempre, parecía lista para un público. «Estás despierta temprano», dije forzando un tono tranquilo. Ella sonrió y algo en esa sonrisa me puso la piel de gallina. «Pensé que te vendría bien algo calientito», respondió. Se acercó a la encimera con movimientos precisos, casi coreografiados. La vi tomar la taza con borde azul que guardo en la vitrina para ocasiones especiales. Isidro me regaló ese juego en nuestro 30º aniversario y no lo había usado en años. Yomara vertió chocolate caliente de una olla pequeña, lo revolvió y luego lo puso frente a mí. «Sé que has estado cansada últimamente», dijo alisando la servilleta a un lado. «Te mereces un pequeño gusto». Sus ojos se posaron en mí como esperando una reacción. Miré el chocolate. Un hilo de vapor se alzaba desde la superficie, trayendo el aroma dulce y profundo del cacao. Por un momento casi me permití sentir gratitud, pero entonces respiré más hondo y el dulzor cambió, mezclado con algo áspero y equivocado. No me moví. Yomara ladeó la cabeza, observando con esa calma pulida que parecía una segunda piel. «Te dejo disfrutarlo», dijo y se dirigió al pasillo. Esperé hasta que sus pasos se desvanecieron. Luego me incliné hacia la taza, dejando que el olor subiera. Ahí estaba esa nota amarga bajo el azúcar. No toqué la taza. Me quedé muy quieta viendo cómo el vapor se disipaba. El olor me recordaba algo que no podía nombrar, como el dejo metálico que quedaba en el aire cuando Isidro restauraba el baúl de cedro en el ático, químico, casi antiséptico. Apoyé la palma en la mesa para estabilizarme. Tal vez no era nada. Tal vez mi mente estaba inventando peligros donde no lo sabía, pero la inquietud me subió por los brazos como un aviso bajo la piel. Escuché los pasos arrastrados de Florencia en el pasillo antes de que apareciera. Se detuvo en el umbral parpadeando como si le sorprendiera verme allí. Su mirada pasó de la taza a mi rostro. «No dejes que se enfríe», dijo con voz seca como papel viejo. Asentí, pero no respondí. Ella se quedó ahí recorriendo la cocina con esa mirada de desaprobación que tenía. Llevaban solo 6 meses aquí, pero sentía como si las paredes se hubieran ajustado para darles espacio. Cada alacena reorganizada, cada objeto familiar movido o discretamente desaparecido. Hasta mis rutinas parecían ofenderlas. Florencia carraspeó. Yomara dijo que no has dormido bien. Duermo perfectamente, respondí, manteniendo la voz firme. Me estudió con expresión indescifrable. Por un instante me pregunté si sabía exactamente qué había en esa taza. Tal vez sí, o tal vez simplemente no le importaba. Cuando se dio la vuelta, solté un suspiro tembloroso. Mis manos estaban frías. Alcancé la taza, pero me detuve antes de tocar el asa. Recordé la botella en la despensa, etiqueta blanca, letras pequeñas, que entrecerró los ojos para leer en la penumbra.
Diazepam. 60 pastillas recetadas a nadie en esta casa. La guardé detrás de la harina y no dije nada. Emiliano diría que estaba imaginando cosas, que estaba demasiado orgullosa para aceptar ayuda. Pero esto no era ayuda, era otra cosa, algo que ya no podía fingir no ver. Me levanté tomando la taza con cuidado y subí las escaleras. Cada paso se sentía deliberado, ensayado. En mi recámara puse la taza en el tocador y me senté en mi sillón con el corazón latiendo tan fuerte que lo sentía en la garganta. Me incliné y olí de nuevo para estar segura. El amargor no había desaparecido. Me quedé allí mucho tiempo con la taza intacta entre nosotras como un desafío. La luz de la mañana se deslizó por el suelo, pálida y fría, lo bastante clara para mostrar cada mancha en el cristal y las finas grietas en el barniz del tocador de Isidro. Qué curioso lo que notas cuando intentas no pensar en otra cosa. Intenté recordar cuando empezó todo a torcerse. Tal vez en enero, cuando Yomara se ofreció a ayudarme con mis recetas médicas. Sonrió entonces también, esa sonrisa cuidadosa que nunca llegaba a sus ojos. Dijo que era práctico, que podía ahorrarme molestias. Me negué cortés pero firme, y ella pareció casi decepcionada. O tal vez fue esa tarde en marzo cuando entré a la cocina y encontré a Florencia revisando mi correo. Ni siquiera se veía avergonzada. Dobló la factura de la luz por la mitad y la puso a un lado como si le perteneciera. Todos esos pequeños abusos, cada uno tan fácil de ignorar. Un gesto amable, un malentendido, un descuido. Pero ahora veía cómo encajaban, un patrón claro como el cristal. Pensé en Emiliano, en cómo negaría con la cabeza y diría que era demasiado terca para aceptar ayuda, demasiado orgullosa para admitir que estaba sola. Tal vez lo estaba, pero la soledad era más fácil de llevar que la sospecha, al menos hasta este momento. Levanté la taza otra vez, no para beber, sino para asegurarse de que no lo imaginaba. El amargor se coló en mi nariz, inconfundible. No era el aroma del chocolate ni de la canela, sino algo cortante y errado. Mi garganta se cerró. Abajo escuché el murmullo de voces, Yomara y Florencia hablando en la cocina. Sus palabras, demasiado suaves para distinguirlas. Mi nombre se alzó una vez en el silencio, luego se desvaneció. Dejé la taza en el tocador y crucé las manos en mi regazo. La elección era clara. Ahora podía beber, fingir que confiaba en ellas, fingir que no sentía lo que sentía, o podía actuar. Respiré hondo, me levanté y alcancé la puerta. Bajé con la taza en las manos firmes. La cocina quedó en silencio cuando entré. Yomara se giró primero, su expresión transformándose en algo brillante y ensayado. Florencia miró de mí a la taza y luego apartó la vista como si estudiara el patrón del linóleo. Pensé que ya habías terminado, dijo Yomara con voz un poco demasiado ligera. No tenía sed, respondí. Mi propia voz sonaba extraña, distante y uniforme. Me acerqué a la mesa donde esperaba otra taza, la de Florencia. El vapor aún subía enroscándose en el aire con ese dulzor profundo que siempre asocié con mañanas de invierno y tiempos más simples. La miré un momento sintiendo el dolor familiar detrás de las costillas. No quería creer lo que creía. Quería estar equivocada. Tomé la taza de Florencia. Mis dedos estaban firmes, mi rostro tranquilo. Sentía sus ojos en mí, esa atención cuidadosa que decía más que cualquier acusación. Me giré, caminé a la encimera y puse la taza que traía al lado de la otra. Las asas miraban en direcciones opuestas. Una ligeramente astillada, la otra intacta. Para cualquiera más no sería nada, pero yo lo recordaría. Cuando me volví, la boca de Yomara se abrió como si fuera a hablar, pero no lo hizo. Ninguna lo hizo. Respiré lentamente y levanté la taza limpia, la que no olía a veneno. Me giré hacia Florencia, cuyas manos habían comenzado a inquietarse en su regazo. «Te ves cansada», dije suavemente, como hablaría con un desconocido en un mal día. «¿Quieres un chocolate?» «No hay por qué desperdiciarlo».
Su mirada voló hacia Yomara buscando un permiso silencioso. Yomara no se movió, ni siquiera parpadeó. Supongo, murmuró Florencia. Finalmente, puse la taza frente a ella y vi cómo sus dedos delgados se cerraron alrededor. Volví a mi asiento y apoyé las manos en la mesa, las palmas planas contra la madera gastada, y esperé. Los segundos después de que tomó el primer sorbo se alargaron como un hilo tenso. Observé su boca al tragar, su garganta moverse, la forma en que sus ojos se cerraron como si agradecieran el sabor. Yomara exhaló, sus hombros bajando apenas un poco, pero su mirada se deslizó hacia mí, rápida y escrutadora. No apartes la vista. Florencia dejó la taza y carraspeó. Está muy bueno, dijo suavemente. Qué rico, me alegra, murmuré. Crucé las manos en mi regazo para que no temblaran. Por un momento, nadie habló. El radiador dio un golpe suave detrás de nosotros, el único sonido en la cocina. La mano de Yomara se acercó al borde de la mesa, sus dedos tamborileando a un ritmo irregular. Pensé en todas las veces que se había sentado frente a mí, su rostro inclinado en una preocupación educada mientras preguntaba si estaba segura de no haber extraviado algo, si estaba segura de haber tomado mis medicinas. Qué rápido se había agriado esa amabilidad. Florencia tomó otro sorbo, este más largo. Cuando dejó la taza, sus dedos temblaron un poco. Yomara lo notó al mismo tiempo que yo. Sus ojos se agrandaron, luego volvieron a mí. «¿Mamá?», preguntó con voz tensa. Florencia no respondió de inmediato. Apretó los labios, parpadeó varias veces. Su respiración salió en un soplo corto. «Me siento», empezó, y su voz se quebró. Levantó una mano temblorosa a su frente. Mareada. Yomara empujó su silla con un chirrido y rodeó la mesa. Se arrodilló junto a su madre, presionando la palma contra su mejilla. «Mírame», dijo más fuerte. «Mírame». Los ojos de Florencia estaban vidriosos, desenfocados. Abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Su mano resbaló de su frente y golpeó la taza, derramando el chocolate en un arco marrón lento que goteó al suelo. La respiración de Yomara se volvió entrecortada. Agarró el hombro de Florencia, sacudiéndola una, dos veces. «Quédate conmigo». No me moví. Mis manos descansaban planas contra la madera, cálidas con recuerdos. Florencia intentó tragar, pero su mandíbula se trabó y un hilo delgado de espuma se deslizó entre sus labios. Yomara soltó un sonido que nunca había oído, entre sollozo y jadeo, y se giró hacia mí, su rostro desencajado. Sostuve su mirada y por primera vez ella apartó la vista. Las manos de Yomara estaban resbalosas por el chocolate derramado mientras intentaba sostener a Florencia. Seguía murmurando su nombre como una plegaria, una y otra vez, su voz deshaciéndose. No me levanté, me quedé en mi silla y observé. La cabeza de Florencia se ladeó. Un temblor recorrió su cuerpo y luego se quedó quieta, su respiración entrando y saliendo en tirones cortos y desiguales. «Llama a alguien», gritó Yomara sin mirarme. «Haz algo». Alcancé el teléfono en el aparador, mis dedos encontrando los botones gastados. Presioné cada uno lentamente, con intención. Mi corazón latía firme, como si hubiera estado preparándose para este momento. Cuando la operadora respondió, hablé con calma. «Necesito una ambulancia», dije. «La madre de mi nuera no responde. Ha sido envenenada». La cabeza de Yomara se alzó al escuchar esa palabra. «No digas eso, siseó. No te atrevas a decir eso». La miré a los ojos. «¿Cómo más lo llamarías?». Su rostro se torció, un destello de algo feroz cruzando su expresión. «Tú hiciste esto», espetó. «¿Querías humillarnos? ¿Querías?» «Ella bebió lo que preparaste para mí». Mi voz no tembló. «Si crees que era seguro, entonces no tienes de qué preocuparte». La boca de Yomara se abrió y cerró.
Presionó ambas palmas contra su frente como intentando sostener su cabeza. No se suponía que fuera ella, susurró finalmente. No dije nada. La voz de la operadora crepitó en mi oído pidiendo detalles, y los dio con el tono mesurado que usé toda mi vida, en el mostrador de la biblioteca, junto a la cama de Isidro en el hospital, en cada momento en que alguien necesitó que me mantuviera serena. Cuando colgué, Yomara estaba agachada junto a Florencia, meciéndose adelante y atrás con los puños apretados. Ella solo intentaba ayudarme, dijo con voz ronca. No entiendes lo difícil que ha sido. Las deudas, la presión. No tienes idea. Tengo más idea de la que crees, respondí. Las sirenas sonaron a lo lejos, un lamento débil que creció con cada latido. Yomara hundió el rostro en el hombro de su madre, su cuerpo entero temblando. Me levanté de la silla y me aparté, mi mano descansando un momento en el respaldo antes de soltarlo. Los paramédicos pasaron junto a mí en un borrón de uniformes azules y preguntas cortantes. Los vi revisar el pulso de Florencia, inclinar su barbilla hacia atrás, colocarle una mascarilla de oxígeno. Yomara se quedó agachada junto a ellos, sus manos retorciendo el dobladillo de su suéter. Me hice a un lado para darles espacio. Mi cuerpo se sentía más ligero de lo que debería, como si un lazo se hubiera desatado por fin. Emiliano apareció en el umbral, el cabello revuelto, los ojos abiertos con un miedo que me partió el corazón. Observó la escena, la silla volcada, la mancha marrón extendiéndose por el suelo, Yomara aferrando a su madre. Luego me miró. ¿Qué pasó?, susurró. Pensé en todas las formas en que podría suavizarlo, pero no me quedaba suavidad. Ella bebió el chocolate que era para mí, dije. Yomara soltó un sonido roto. La mirada de Emiliano osciló entre nosotras. Dio un paso hacia mí, pero se detuvo como si hubiera chocado contra algo invisible. Saqué del bolsillo los recibos doblados que había guardado, las fotos que tomé de la botella de pastillas. Se los tendí sin decir palabra. Su mano tembló al tomarlos. No volvió a levantar la vista. Los paramédicos subieron a Florencia a la camilla. Las ruedas traquetearon contra el umbral mientras la llevaban al exterior hacia la ambulancia. Yomara intentó seguir, pero Emiliano la detuvo por el brazo. Ella no se resistió. Los vi irse juntos, su mano aún sosteniendo su codo. Cuando la puerta se cerró, la casa volvió a quedar en silencio y me quedé sola, escuchando mi respiración mientras se calmaba. La detective Salazar llegó justo después del mediodía. Era más joven de lo que esperaba, con una forma de hablar mesurada que me recordaba a las bibliotecarias que entrené cuando aún trabajaba. Se presentó, aunque ya sabía su nombre por las pláticas de las vecinas. La llevé a la cocina, que aún olía levemente a chocolate y algo más desagradable debajo. Preguntó si me importaba que grabara nuestra conversación. Le dije que no me importaba en absoluto. Empezó con preguntas simples. ¿Cuándo se mudó Yomara? ¿Cuándo llegó Florencia? ¿Había habido tensiones? Respondí cada una con cuidado. Le conté de las pequeñas cosas, el correo reordenado, el botiquín organizado sin mi permiso, la botella de diazepam escondida detrás de la harina. Cuando describí el chocolate y el amargor que olí, no me interrumpió, solo asintió, su pluma moviéndose constante sobre una libreta de espiral. Yomara regresó una vez durante la entrevista, se quedó en el umbral pálida e intentó hablar. La detective levantó una mano para detenerla. Quiero terminar con Paloma primero, dijo con calma. Los ojos de Yomara se encontraron con los míos. Por un momento pensé que podría suplicar, pero solo tragó saliva y se retiró al pasillo. Esperé hasta que sus pasos se desvanecieron antes de continuar. Describí cómo cambié las tazas, cómo vi a Florencia beber. Mi voz se mantuvo serena. Fue más fácil de lo que imaginé. Cuando terminé, la detective Salazar cerró su libreta. No sonrió, pero había algo casi respetuoso en su expresión. Me dijo que necesitaría las tazas como evidencia.
Asentí y me hice a un lado para que las recogiera. 2 días después sonó el teléfono mientras doblaba ropa en la sala. La voz de la detective era tranquila, pero segura. La toxicología confirmó lo que todos sospechábamos: sedantes suficientes para hacer mucho peor si yo hubiera sido quien bebiera. Florencia seguía inconsciente en el hospital. No sabían si despertaría. Después de colgar, me senté con una mano presionada contra el algodón cálido de las camisas viejas de Isidro. Por un momento solo me permití sentir cansancio. No miedo, no enojo, solo un cansancio que se asentaba en los huesos. Emiliano vino esa noche. No trajo a Yomara. Se veía más viejo que 2 días antes, el rostro tenso, los hombros encorvados. Cuando abrí la puerta, no entró de inmediato. Finalmente levantó la cabeza y me miró. No sé cómo llegamos a esto, dijo. Pensé en todas las pequeñas decisiones que sumaron este momento. El correo, las pastillas, la taza. Nunca fue una sola cosa. Fue todo. No tienes que entenderlo, dije, pero no puedes fingir que no pasó. Asintió, su garganta moviéndose. Entró y se sentó a la mesa donde Florencia había colapsado. Serví café puro en taza sin dulzura que escondiera nada. No hablamos por mucho tiempo. Cuando se levantó para irse, me miró como si quisiera decir algo más, pero solo presionó la palma contra el marco de la puerta y se fue sin otra palabra. Cerré la puerta tras él y me quedé un rato escuchando la casa respirar a mi alrededor. Han pasado 6 meses y la casa volvió a sus viejos ritmos. Barro la cocina cada mañana, ordeno el correo yo misma y preparo café en la taza de borde azul que una vez temí levantar. Nadie viene a mover mis cosas o cuestionar mi memoria. Nadie sugiere que estoy perdiendo la cabeza. Yomara se declaró culpable de un cargo menor. Los periódicos lo llamaron un trágico malentendido. No publicaron lo de la botella de pastillas ni los recibos. No les importó que no fuera un accidente. Emiliano se mudó a Querétaro después de la sentencia. Escuché que renta un departamento pequeño cerca de las oficinas de su empresa. Envió una carta disculpándose sin decir la palabra. La leí una vez, la doblé con cuidado y la guardé en el cajón donde tengo las cosas viejas que no estoy lista para tirar. Empecé a escribir todo. Llené una libreta con fechas, observaciones, recuerdos. Quería un registro que no pudiera negarse con palabras. Cuando las páginas se llenaron, comencé otra y luego otra. No sé si alguien las leerá, pero me reconforta ver la verdad en mi propia letra. La detective Salazar pasa de vez en cuando. Nunca se queda mucho, solo lo suficiente para asegurarse de que estoy bien, de que el silencio no se ha vuelto pesado otra vez. Siempre trae una bolsa de café en grano del café de la esquina en la plaza. Compartimos una taza sentadas a la mesa donde tanto terminó, y siento algo parecido a la paz. Hoy, después de que se fue, serví una segunda taza y la llevé al jardín. Los rosales que plantó Isidro volvieron a florecer, más fuertes de lo que parecían. Tomé mi café y dejé que el calor se asentara en mi pecho. Seguía aquí. Seguía de pie, más fuerte de lo que nadie imaginó. ¿Qué habrías hecho tú en esta situación? Escribe tu comentario con tu opinión y conviértete en suscriptor para más historias que te harán reflexionar sobre la vida real.